Dios les bendiga rica y abundantemente. Para mí es un privilegio poder nuevamente llegar hasta donde usted está con el poderoso mensaje de la palabra del Señor a través de este maravilloso ministerio, Ministerio Internacional Mujeres de Fuego, liderizado por la apóstol Mónica Castillo. Bienvenidos a esta transmisión y sin más vamos a estar orando como siempre hacemos para presentar este tiempo delante de la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos a ti la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar vivos. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, oh Padre. Te presentamos esta transmisión y la ponemos en tus manos. Seas tú hablándonos, seas tú ministrándonos, seas tú guiándonos, Padre, a través de tu palabra. Levanta, fortalece, anima, Señor, edifica, consuela. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, exhorta. Cumple con tu voluntad y propósito en este tiempo. De acuerdo a la necesidad de cada uno, haya salvación, haya sanidad, haya liberación. Padre Santo, el toque de tu presencia, Señor, en medio nuestro. Tu Espíritu Santo tenga libertad completa para Él hacer como Él quiera, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que nos ocupa en este día es: los muertos en Cristo resucitarán. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso tema el del día de hoy. Los muertos en Cristo resucitarán. Y vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 16. Miren lo que dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, aquellos que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquel apóstol, o mejor dicho, Dios a través del apóstol Pablo, no nos está diciendo que no nos entristezcamos, sino que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Se sabe que cuando se pierde un ser querido, se pierde un amigo, se pierde alguien cercano, lo primero que experimentamos es tristeza. Eso es así. Así que Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, no nos está diciendo que no debemos entristecernos. Lo que nos está diciendo es que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que no tienen ya razón de ser cuando alguien se muere. Porque dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús, o traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice, no podemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, también debemos creer que así como Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, o sea, a los que murieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y mire lo que dice aquí: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con mucha frecuencia, amados hermanos, se escucha hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia o del rapto de la iglesia, y acerca de que estamos en tiempos finales y que ese acontecimiento pueda ocurrir en cualquier momento, y es así. Pero muchas veces o pocas veces oímos mencionar lo que ocurrirá primero. ¿Qué tan primero? No sabemos.
será unos minutos antes, unas horas antes, será casi que simultáneo con el arrebatamiento. Solamente el Señor sabe, pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, que esto va a acontecer primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero queremos concentrarnos en este día en que los muertos en Cristo van a resucitar. Amados hermanos, nosotros tenemos esperanza. No somos como aquellos que mueren sin Dios y sin esperanza. No son como aquellos que mueren dándole la espalda a Dios, sin conocer a Dios, sin querer saber de Dios. Esos no tienen esperanza. Pero cuando alguien muere en Cristo, cuando alguien muere conociendo al Señor, tenemos la esperanza y la certeza de parte de Dios de que un día lo volveremos a ver, porque un día resucitará. Mire, quiero empezar diciendo que Dios creó al ser humano para vivir para siempre. La muerte no estaba en los planes de Dios para el hombre. Lamentablemente el hombre peca, el hombre pecó y con el pecado entró la muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos revela. Miren lo que nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 25. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor está diciendo, yo soy la resurrección, yo soy el que resucita. Por causa de mí, ustedes van a resucitar también. Y mire, como parte de esta introducción, yo quiero leer lo que dice la Real Academia de la Lengua acerca del significado de la palabra resurrección. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la resurrección como volver a la vida un muerto. Volver a la vida un muerto. Añade después que la resurrección, por excelencia, es la del Señor Jesucristo. O sea que la Real Academia de la Lengua reconoce que la resurrección por excelencia es la de nuestro Señor Jesucristo. Y es que de lo que habla el diccionario de la Real Academia es de una revivificación. O sea, un volver a la vida. Entonces, la Real Academia de la Lengua hace diferencia entre lo que es resurrección y revivificación. Esto fue lo que le ocurrió a Lázaro, o sea, la revivificación fue lo que le ocurrió a Lázaro, a la hija de Jairo, al joven de Naín, que revivificaron, que volvieron a esta vida mortal y por lo tanto, algún tiempo después, le llegó nuevamente la muerte. Sin embargo, Jesús fue el resucitado por excelencia, porque no volvió a esta vida mortal, sino que entró en la vida eterna. Mire lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo se ha desvanecido. O sea, lo que dice aquí el diccionario es que una cosa es revivificar y otra cosa es resucitar. Muchos fueron revivificados porque fueron resucitados en esta vida mortal para volver a morir nuevamente. Pero que el único que resucitó fue Jesucristo, porque Él resucitó a una vida inmortal para ya no morir jamás. Entonces, la palabra nos enseña, amados hermanos, ya adentrándonos de lleno en esta maravillosa enseñanza, en Efesios 2, y mire, busque su Biblia, donde usted la tenga, búscala, tráigala palabra del Señor. Vamos a estar recorriendo esa maravillosa palabra. En Efesios 2, del 4 al 7 dice,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo como único Señor y Salvador, nosotros somos, Él nos da vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Juntamente con Él, mire, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, que hay una resurrección espiritual. Hay una resurrección espiritual primero. ¿Qué significa eso? Que así como en Adán, todos morimos espiritualmente hablando. Y como consecuencia de eso, también nuestro cuerpo experimenta la muerte. Morimos físicamente porque el hombre murió espiritualmente. De igual manera, en Cristo, todos resucitamos espiritualmente hablando. Y como consecuencia de eso, un día, todos los que estamos en Cristo, también resucitaremos. Mire, quiero repetir esto que el Señor me dio y que puso en mi corazón y yo lo apunté, porque dije, Señor, quiero decirlo tal como tú lo pusiste en mi corazón. Así como en Adán, todos morimos espiritualmente hablando. Y como consecuencia de eso, también nuestro cuerpo muere. De igual manera en Cristo, todos resucitamos espiritualmente hablando. Y como consecuencia de eso, un día, todos los que estamos en Cristo, resucitaremos con cuerpos glorificados. También resucitaremos en nuestro cuerpo, en cuerpos glorificados y transformados, como vamos a ver. Así que el Señor nos da pequeños adelantos, pues aquí, de que la palabra se cumplirá, haciendo resurrecciones, mire, milagrosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y yo quiero mencionar algunas resurrecciones temporales, así se le llama, resurrecciones temporales, porque ellos fueron resucitados, revivificados, pero murieron de nuevo. Podemos ver en el Antiguo Testamento, en Primero de Reyes 17 al 24. Primero de Reyes, capítulo 17 al 24. Aquí vemos el hijo de la viuda de Sarepta. El profeta Elías oró a Jehová para volver el alma al niño, quien revivió y fue devuelto a su madre. Este acto demostró el poder de Dios y el llamado de Elías. También vemos en el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes 4, 32 al 37, el hijo de la Sunamita. Similar a la historia anterior, el profeta Eliseo, ahora en este caso, oró por el hijo de una mujer sunamita que había muerto y el niño revivió. También vemos en Segundo de Reyes 13 el caso de un hombre que fue lanzado sobre los huesos de Eliseo. Y dice la palabra del Señor, ese hombre estaba muerto, lo estaban llevando a sepultar. Los hombres que lo llevaban lo soltaron rápidamente por un inminente peligro, que ellos se sintieron amenazados, soltaron el cuerpo y salieron corriendo. Y el cuerpo cayó sobre la tumba de Eliseo. Y dice la palabra de Dios que este hombre revivió. Este hombre volvió a la vida. Entonces podemos ver, amados hermanos, que desde el Antiguo Testamento Dios comenzó a hacer milagros de resurrección temporal o de revivificación de personas que habían muerto y que Él
por su misericordia y poder, las volvía a la vida nuevamente. Pero todas estas personas tenemos que acotar, tenemos que señalar, volvieron a morir nuevamente. En el Nuevo Testamento queremos mencionar algunos ejemplos también. Me imagino que ya usted se imagina la hija de Jairo, después de que Jesús la resucitara, volvió a vivir y murió de nuevo más tarde, obviamente. La hija de Jairo fue resucitada, ¿verdad? La palabra de Dios no nos dice qué pasó con ella, qué edad murió, pero lo que sí sabemos y entendemos que aunque el Señor Jesús la revivificó, la resucitó, algún día ella murió nuevamente. Tenemos el caso de la viuda de Naín, ¿verdad? ¿Se acuerda del sepelio donde la gente iba saliendo de Naín? Jesús iba entrando junto con sus discípulos. Jesús lo levantó de su ataúd, pero seguramente este chico pues, también murió después. Tenemos también el caso de la resurrección de Lázaro. Jesús lo sacó de la tumba y aunque no volvió a la vida de forma permanente, también murió y murió 2 veces, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el acontecimiento central de las Escrituras, siendo la única resurrección que no volvió a morir, marcando el inicio de una nueva vida para todos los que creen en Él. O sea, la resurrección de Jesús marca un antes y un después. Él murió y resucitó, marcando el inicio de una nueva vida para todos aquellos, amados hermanos, que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Podemos mencionar también en el Antiguo Testamento a Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? Este joven cayó de una ventana desde el 3er piso y murió, pero fue resucitado por el apóstol Pablo para luego volver a morir más tarde. También Dorcas, ¿se acuerda del caso de Dorcas? Pedro va a Lida, donde cura a Eneas, un hombre que estaba paralítico durante 8 años. Y luego a Jope, donde resucita a Dorcas de entre los muertos. Eso está en Hechos capítulo 9, versos 36 y 37. También están los casos de los muertos en Jerusalén. Tras la resurrección de Jesús, muchos cuerpos de santos que habían dormido salieron de sus tumbas y aparecieron en la ciudad santa. Una forma de resurrección temporal para ellos, amados hermanos. Y es como que si el Señor nos estuviera diciendo, miren, estoy dando una leve probadita de lo que va a ocurrir de manera definitiva en el futuro. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, va a vivir de nuevo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza de todo creyente. Que aunque pasemos por la tristeza, por la dura prueba de perder algún ser querido, si ese ser querido ha muerto en Cristo, debemos tener la plena seguridad de que un día nosotros lo vamos a volver a ver, de que un día nos vamos a encontrar con él, con ella, de que un día nos vamos a reunir de nuevo. ¿No le parece eso a usted maravilloso? Pero un día los muertos en Cristo, como dice las Escrituras, resucitarán primero. Un día, por eso nosotros tenemos esperanza, por eso nosotros no podemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Nos entristecemos, sí, pero tenemos esperanza. Sí, podemos estar tristes, pero con esperanza, sabiendo, amados hermanos, que nos vamos a encontrar con ese ser querido. Sí, podemos estar tristes, pero sabiendo, amado hermano, y teniendo la certeza de que un día nos reuniremos con esa persona, amados hermanos, con esa persona que ha partido en Cristo. Un día le veremos nuevamente. Podemos estar tristes, pero no como aquellos que no tienen esperanza, porque tenemos nosotros
la esperanza de la vida eterna. Entonces, usted se podría preguntar, ¿cómo resucitaremos? Resucitaremos, amado hermano, amada hermana, con un cuerpo glorificado como el de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 20 al 23. Tome nota de todos estos versículos y vaya y léalos después usted con calma. Mire lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Primicias de los que durmieron. Él fue primicia. Él fue el primero en resucitar. Él es el primero y en todo tiene preeminencia. Pero Él es el primero en todo, para que nosotros entendamos que así como Él fue resucitado, así nosotros lo seremos. Primicia de los que durmieron, o sea, de los que durmieron en Cristo, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo el primero, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y cuántos son de Cristo aquí? ¿Cuántos somos de Cristo aquí? A ver, ¿cuántos dicen amén? Yo soy de Cristo. Entonces ese es contigo. Ese es contigo, amado hermano, amada hermana. Tú también un día, si partes de esta tierra antes de que Cristo regrese, serás resucitado nuevamente. Volverás a la vida. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. O sea, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo que ya no se enfermará, un cuerpo que ya no morirá, con un cuerpo que ya no va a sufrir de dolores, de enfermedades, de ningún tipo de situación. Dios lo ha prometido. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. O sea, tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Jesús cuando Él fue resucitado. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Un cuerpo lleno del poder y de la presencia de Dios. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Ahí podríamos decir muchísimas cosas, pero no queremos detenernos allí. Y así como hemos traído la imagen, mire, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué imagen es esa? La imagen del cuerpo resucitado de Cristo. Así como Él resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo que traspasaba paredes, un cuerpo que ya no estaba sujeto a tiempo y espacio, un cuerpo que ya no sentía dolor, un cuerpo que ya no se enfermaba, un cuerpo que ya no moría, un cuerpo que la Biblia llama un cuerpo glorificado. Así mismo nosotros tendremos ese mismo cuerpo. Pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, el cuerpo humano que tenemos ahora, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nuestro cuerpo está corrupto, amados hermanos, nuestro cuerpo se enferma, tenemos muchas veces dolencias, este cuerpo se muere, envejece, pero el cuerpo que el Señor nos ha
prometido es un cuerpo que jamás verá corrupción, jamás se corromperá, no se envejecerá, no se pudrirá, no se lo comerán los gusanos, será un cuerpo inmortal. Aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, amados hermanos. Y esto es una revelación que nos da Dios a través del apóstol Pablo. No todos moriremos, no todos vamos a morir, pero todos sí seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañear va a ocurrir esto. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Mire, ellos van a ser los primeros. Yo no sé cómo va a acontecer eso. Yo nada más sé, amados hermanos, que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, ocurrió un terremoto que abrió las tumbas de muchos creyentes y muchos cuerpos de creyentes se levantaron. Entonces, ¿cómo podría uno imaginarse la resurrección de millones de personas? Millones de personas que han muerto en Cristo y que han muerto en la esperanza de la resurrección un día, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, millones de personas. ¿Cómo será eso, amado hermano? Yo no lo sé. Yo solamente sé que va a ser algo poderoso, que esas personas se van a levantar primero. Todos se van a levantar primero y todos seremos transformados. Y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Ellos van a volar con el Señor y nosotros, dice, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, hablando de nuestro cuerpo mortal, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, un cuerpo incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, un cuerpo inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que por medio de Cristo, un día la muerte ya no será más. Un día la muerte ya no reinará más. Ya nadie morirá más, amados hermanos. Viviremos para siempre en compañía de nuestro Señor, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo joven. Yo me imagino, si el Señor Jesús es la imagen incorruptible del cuerpo que nosotros vamos a tener, el Señor Jesús más o menos murió a la edad de 33 años de edad. Algunos decían que tenía 30, otros dicen que 33. Entre esa edad, es una edad joven, amados hermanos. Y Él resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Más o menos esa es la edad que nosotros quizás podamos decir que tendremos. No importa si usted en la tierra cumplió 100 años, no importa la edad que tuvo en esta tierra, usted será para siempre joven, amado hermano. Ese no será un cuerpo que se arrugue, que se achurre. Ese no será un cuerpo mortal, sino un cuerpo inmortal. Interesante lo que nos dice el Señor en Mateo 22, 30 al 33. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. No habrá casamiento. No habrá casamiento. Muchas veces uno escucha personas, hermanos en Cristo, que dicen, ay, yo voy a vivir con mi esposo, con mi esposa, voy a vivir con mis hijos como hijos y como esposo. Y no, seremos hermanos en Cristo, todos.
perteneceremos todos a una sola familia. Nuestro Padre Celestial será el Padre de todos y nuestro Señor Jesucristo el Señor de todos, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Nadie se va a casar y nadie se va a dar en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué está diciendo Jesús nuestro Señor aquí? Que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. No están muertos. Para los habitantes de la tierra ellos duermen, pero para el Señor ellos están vivos en la presencia de Dios. Ellos están vivos en la presencia de Dios. Ellos están vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué más podemos decir que en ese tiempo ha de ocurrir? Habrá recompensas. Mire, cuando resucitemos, cuando estemos en la presencia de Dios, ya sea que hayamos partido de esta tierra antes de su venida, o estemos aquí y nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia, habrá recompensas. Lucas 14:14 dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El Señor dice en su palabra que vendrá un día en que seremos recompensados, amados hermanos. Un día en la resurrección, cuando resucitemos, vendrá el día de la repartición de los galardones, de los premios. Amados hermanos, habrá galardones, habrá premios, habrá recompensa por todas las obras que hayamos hecho buenas aquí en la tierra. Mire, siempre les digo a los hermanos, la palabra de Dios nos enseña categóricamente que la salvación no es por obra. No es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe ni se jacte en su presencia. Esta salvación me la merecía yo, esta salvación me la gané yo, porque yo hice y aquello. No, no es por obra. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, pero somos salvos para hacer buenas obras. Y esas buenas obras, si las hacemos, un día seremos recompensados por el Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, 29, que hay resurrección de vida y hay resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones: la resurrección de vida para vida y la resurrección para condenación. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan 5, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces la palabra de Dios nos enseña que si somos salvos por medio de la fe, por medio de Cristo, nosotros debemos actuar cónsono a lo que nosotros decimos que hemos recibido del Señor. Aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos hacer lo bueno. Aquellos que no lo tienen, de seguro entonces se van a ir por el camino ancho y el camino de la perdición y de lo malo. Mire lo que dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Mire esto: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Y esto es para otra enseñanza, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La Biblia nos habla de una resurrección de aquellos que no conocen a Jesús, de aquellos que le dieron la espalda al Señor, de aquellos que se dieron a la vida de impiedad, a los impíos, a los inconversos, aquellos que siguieron las reglas de este mundo y no quisieron arrepentirse de sus pecados. Para ellos también viene una resurrección, pero a diferencia de la resurrección de aquellos que estamos en Cristo, la resurrección de ellos no es con un cuerpo resucitado. Cada uno de ellos va a resucitar con la carencia con la cual vivió y murió. Si eras tuerto, resucitará tuerto. Si era manco, resucitará manco. Si murió de alguna enfermedad maligna, así mismo volverá a la vida, tal y como murió. No con cuerpos resucitados, sino con cuerpos corruptibles, con cuerpos corrompidos, amados hermanos. ¿Y resucitarán para qué? Para ser juzgados de manera justa. Dice que según sus obras. ¿Por qué van a ser juzgados ellos según sus obras? Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos limpia de todo pecado, de toda obra mala. Cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios y nos arrepentimos y decimos, Señor, límpianos y perdónanos de todo pecado, y seguimos viviendo una vida agradable al Señor, esos libros son borrados. Pero si nosotros le damos la espalda a Dios y no aceptamos su sacrificio y insistimos en seguir viviendo una vida impía, una vida desagradable a Dios, una vida de espaldas a Dios, todo lo que el ser humano ha hecho va a estar anotado y va a permanecer anotado en esos libros. Y en el momento en que le llegue su hora, amados hermanos, de juicio, a ser juzgado conforme a todo lo que está siendo anotado en esos libros. Por eso nadie se va a escapar de Dios. Por eso la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No erréis, dice. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo está apuntado, toda maldad, aún las que nadie sabe, de las que no han salido a la luz, de las que el hombre piensa, de esta me escapé, nadie se dio cuenta. Yo hice, asesiné, violé, maté, robé, mentí, insulté, calumnié, hice toda clase de maldad y nadie supo. Créame que todo está apuntado. Un día todo se sabrá, porque este juicio se hará públicamente. Entonces, amado hermano, no quieras, o amado amigo, no quieras pertenecer a esa resurrección terrible. No quieras pertenecer a esa resurrección horrible, esa segunda resurrección, como lo llama la palabra del Señor, sino quédate en la resurrección de los justos, en la resurrección de los santos. ¿Sabe? Esta enseñanza de la resurrección era algo que se predicaba, era algo que se enseñaba, amén, en esos tiempos, y debería enseñarse aún más, con más ahínco en el día de hoy. Hechos 17, 32, 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces, Pablo enseñaba acerca de la resurrección. Eso era parte de la doctrina, de las enseñanzas
de la palabra del Señor. Aquellos que venían a Cristo no ignoraban esto, que un día el Señor, así como Él había resucitado, había prometido también resucitarnos a todos nosotros. Esto es parte de la doctrina del Evangelio. Mire lo que dice Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Nosotros acabamos de ver que la palabra enseña que habrá resurrección de los justos y habrá resurrección de los injustos. Esto era doctrina, es doctrina bíblica, es enseñanza de la palabra del Señor. Mire lo que dice en 1 Corintios 15, capítulo 15, verso 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque, amados hermanos, en ese tiempo, al igual que ahora, se levantaron muchos falsos a hablar falsedades y a hablar cosas a las cuales el apóstol Pablo tenía que levantarse para refutar y para aclararles a los hermanos, para que no se dejaran engañar de lo que se les había enseñado desde el principio. Y Pablo dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Mire lo que pretendía el enemigo al enseñarle a la gente que no había resurrección. Era un ataque directo a la resurrección de Cristo. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y vana entonces nuestra predicación. Y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe, la fe de ustedes es vana. Aún están en sus pecados, porque si Cristo no resucitó, entonces Él no pagó el precio por el pecado, el sacrificio no fue acepto y estamos todavía todos en nuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo, murieron, perecieron sin ninguna esperanza, se perdieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo entonces no resucitó, como enseñaban unos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos somos vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Amado hermano, amada hermana, Cristo ha resucitado. Y así como Él resucitó, un día los muertos en Cristo, aquellos que murieron con la esperanza puesta en el Señor, un día van a resucitar también. Nuestro Señor fue el primero en resucitar. Mire lo que dice Hechos 26:23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hay un poder de su resurrección que nos habla Filipenses 3:10. Mire lo que dice, lo que quiero es conocer a Cristo, dice el apóstol. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad de sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Dice Pablo, hay un poder de resurrección que yo quiero experimentar. Yo quiero experimentar ese poder de resurrección. Yo quiero conocer a Cristo. Usted dirá, pero es que a Pablo no lo conocía. Claro que lo conocía, pero él quería conocerlo más. Él quería conocer y experimentar el poder de la resurrección de Cristo en él.
es solidarizarse con su sufrimiento, haciéndose semejante a Él. Hay un poder de resurrección que empezamos, amados hermanos, a experimentar cuando recibimos a Cristo y somos resucitados en nuestro espíritu. Pero ese poder va a manifestarse de manera plena cuando, amados hermanos, seamos transformados, cuando seamos resucitados. Los que han muerto resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados al igual que con ellos. El enemigo trató de atacar esta doctrina, como hemos visto. Vemos que nuevamente en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 16-19 dice, evita, aquí el Señor le está hablando por boca del apóstol Pablo a Timoteo, evita palabrerías mundanas, vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad y su enseñanza se extiende como un cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Mira, ellos estaban en la verdad, creyendo la palabra de Dios, pero se desviaron. ¿Cómo se desviaron? Diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar, que ya hemos sido resucitados, y andan trastornando de esa manera la fe de algunos. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen. Todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Dice la Biblia Reina Valera, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, así hay resurrección. No como decía Himeneo y Fileto, que ya había ocurrido, no. Va a acontecer, va a ocurrir. Lo que ha pasado en nuestro interior se va a manifestar en este cuerpo mortal que tenemos y seremos, amados hermanos, transformados. Este es un mensaje de esperanza, amados hermanos, en este tiempo, en esta semana, donde hemos sabido de las muertes de hermanos en Cristo, de el hermano Charles Kerr en Estados Unidos, de la pastora Tavera, ¿verdad? Allá en Puerto Rico, no sé dónde vivía, de otros hermanos aquí en el grupo también, de Mujeres Internacional, Mujeres de Fuego, Ministerio Global Mujeres de Fuego, gente que ha partido con el Señor, amados hermanos. Ese es un mensaje de esperanza. Este pasaje, miren, de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, es un mensaje de consuelo para los cristianos que han sufrido pérdida de sus seres queridos. No se refiere a un estado de inconsciencia después de la muerte, sino a la reunificación de las almas con sus cuerpos glorificados en el momento del regreso de Cristo. La llegada de Cristo, el Señor descenderá del cielo, haciendo un resumen de lo que hemos hablado, y con voz de mando, la trompeta de Dios y la voz de arcángel, los muertos, la resurrección de los muertos en Cristo resucitarán primero, recibiendo sus cuerpos glorificados. Eso será algo glorioso, algo grandioso. Esto ocurrirá primero y luego viene el arrebatamiento de los vivos. Los creyentes que aún estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y va a haber una unión eterna. Todos los creyentes vivos y resucitados estaremos para siempre con el Señor. Esto es importante porque es una promesa de Dios que da esperanza y da alegría, especialmente en momentos de duelo. Y es un hermoso recordatorio de la redención plena que Cristo promete a sus seguidores. Es la base de la esperanza cristiana.
que no solo consiste en una vida después de la muerte, sino en la resurrección de cuerpos y la venida final de la nueva tierra. Amados hermanos, esto es tremendo, esto es maravilloso. Qué hermoso es el Señor al darnos a nosotros la esperanza de la vida eterna. Y no solo como dice, acabo de leer, amados hermanos, acabo de decir, no solamente vivir eternamente, sino con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no sufre más, un cuerpo que ya no siente más dolor, no más problemas mentales, no más problemas emocionales, no más problemas, enfermedades físicas, no más, amados hermanos, decadencia, no más envejecimiento, no más muerte, no más dolor. Viviremos en el gozo eterno de nuestro Señor. Y eso nos debe a nosotros llenar nuestros corazones de esperanza al saber, amados hermanos. Este es un mensaje para todos aquellos que han perdido seres queridos, aún recientemente. Si esos seres queridos han estado en Cristo, los vas a volver a ver, te vas a reunir nuevamente con ellos. Sí, da tristeza la separación, da tristeza, pero nosotros, vuelvo y repito una y otra vez, no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Nos entristecemos, pero sí tenemos esperanza. Sí tenemos esperanza de que un día nos vamos a reunir con nuestros seres amados, porque Jesús lo ha prometido. Él cumple sus promesas, ha cumplido todo lo que ha dicho y esto también lo cumplirá. Él fue primicia de que lo que Él dijo se ha de cumplir. Y así como el Señor, como nuestro Dios lo levantó de entre los muertos, fue resucitado por ese poder de la resurrección, un día nosotros también vamos a experimentar ese poder transformador en nuestros cuerpos mortales. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra que es alimento. Amamos tu palabra. Gracias por esa palabra que alimenta nuestro espíritu, nos da ánimo, nos da valor, nos da fuerza, Señor, aún en medio de las pruebas. Y yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, te presento a cada persona que pueda estar escuchando esta transmisión o que la escuchará en diferido, que haya perdido un ser querido. Padre Santo, yo te pido, Señor, que sean fortalecidos en ti. Yo te pido, Señor, que sean animados en ti, que tú les animes, que tú les levantes, que tú les fortalezcas, que tú les consueles, que el Santo Consolador, tu Espíritu Santo, sea enviado a sus vidas, a abrazarles, a animarles, a fortalecerles, aún en estos tiempos tan duros y tan difíciles, oh Padre Santo, para muchos. Oh Dios Todopoderoso, Dios Santo y Sublime, que puedan, Señor, consolarse con tu promesa, con tu palabra que dice que un día van a volver a ver a sus seres queridos, aquellos que murieron en Cristo Jesús. Sean, Padre Santo, levantados. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a permanecer firmes hasta tu venida, Señor, o hasta que tú nos llames a tu presencia. Queremos experimentar esa transformación, ese poder de resurrección en nuestra vida. Y ya lo comenzamos a experimentar desde ahora, desde el primer momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Padre, empezamos a experimentar ese poder de resurrección. Gracias, Señor, porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, lugares de autoridad, lugares de dominio, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro guía, nuestra ayuda, nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. No sé si hay alguna petición de oración. Le pregunto a mi hermana Mirna porque aquí me es un poco difícil yo ver o darme cuenta si hay alguna petición de oración, amados hermanos.
¿Hay alguna petición de oración? Gloria a Dios. Si no hay ninguna petición de oración, entonces, gloria al Señor. Yo quiero orar por aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador rápidamente. Mira, si tú no has recibido a Cristo, tú no te puedes perder la resurrección de los justos. Y la única manera de ser justo no es por medio de tus obras, no es por medio de nada de que tú puedas hacer, es por medio de poner tu fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero invitarte a hacer esta oración. Dile: Señor Jesús, en este día yo vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por todos mis pecados. Lávame de toda mi maldad. Hoy yo abro mi corazón y mi vida y te invito a entrar. Entra, Señor Jesús, cambia mi vida, transforma mi vida, hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, yo quiero asegurarte que Jesús se metió en tu vida y se metió en tu corazón. Y Él te va a cambiar, Él te va a transformar, Él te va a libertar. No vas a ser la misma, no vas a ser el mismo. Te recomiendo 4 cosas. Una, que ores. Orar es hablar con Dios como quien habla con su mejor amigo. Habla con Dios. Y si tú le hablas a Dios, Él te va a hablar. Porque la oración no es un monólogo, es un diálogo. Como siempre les digo, orar es un diálogo. Y una de las mejores formas en que Dios te habla y las más seguras a través de su palabra, la Biblia, léela. Te recomiendo empezar por el Nuevo Testamento. Comienza por los evangelios. De los evangelios comienza con el Evangelio según San Juan, que es uno de los más sencillos para entender. Y luego sigue con los demás evangelios y demás libros del Nuevo y Antiguo Testamento. Dile: Señor, ya yo te hablé, ahora quiero que tú me hables. Ábreme el entendimiento para yo leer tu palabra. Y Él te lo va a abrir, porque Él está más interesado que tú en tener una relación contigo. 3, busca un lugar. Busca una iglesia donde se te predique que Cristo todavía salva, sana, liberta y que Él viene otra vez, porque Cristo viene. Esa trompeta sonará en cualquier momento. Y 4, testifícale a otro de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Quiero orar por Astrid Tobar. Padre, en el nombre de Jesús te presento a Astrid. Señor, ella está orando por sanidad y puertas de trabajo para su hija. Señor, no sé si la sanidad es para ella o para su hija, pero yo oro, Señor, en el nombre de Jesús. Cualquiera sea la enfermedad, tú la llevaste en tu cuerpo, en la cruz del Calvario. Y yo la proclamo sana, la proclamo libre de toda enfermedad y de toda dolencia. Que se abran las puertas de empleo, las puertas de trabajo. Padre, tú eres el que abres y nadie puede cerrar. Tú eres el que cierra y nadie puede abrir. Ábrele puertas, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para ella y para su hija, Señor. Abre puertas porque tú eres el Dios que provee. Tú eres el Dios que, Señor, pone gracia y favor. Pon gracia y favor en la vida de Astrid y de su hija, Padre. Yo proclamo puertas abiertas. Yo proclamo que oiremos de testimonio, Señor, de que tú estás haciendo la obra poderosa en las vidas de ellas y que encontrarán trabajo y que tú, Señor, les proveerás, Señor, o le darás ideas para hacer un emprendimiento. Padre Santo, ayúdalas, ábreles puertas, dales provisión, pon las personas necesarias alrededor de ellas, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, papá, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, amén. Le damos gracias al Señor por su infinita misericordia, por su infinita bondad, amén. Dios le bendiga rica y abundantemente. Sin más, espero que esta pequeña enseñanza le haya sido de bendición, de levantamiento, de esperanza, amén.
Que sigan pasando todos un excelente y bendecido día martes, y será entonces hasta la próxima semana, el próximo martes, a esta misma hora, 7 de la noche, hora de Panamá. Me despido de ustedes, no sin anunciarles que el día de mañana a las 9 de la mañana estará mi hermana Mirna también con un mensaje poderoso, amén, a través de este maravilloso ministerio. Así que les bendigo, te bendigo, amada Astrid, bendiciones para ti también, Dios te bendiga. Bendigo la vida del apóstol Mónica, amén. Dios le bendiga, amada apóstol Mónica. Bendigo la vida de Ana, de la pastora Ana, ¿verdad? Bendigo sus vidas. Astrid Tobar, Dios te bendiga. Bendigo la vida de todos y cada uno de los hermanos. Déjame ver si se me queda alguno por fuera, por mencionar. María Elizabeth Poveda, Dios te bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga a todos. Gracias por compartir. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y será hasta la próxima.